Bienvenidos. Acompáñanos a descubrir cómo el apellido de Anabel Gutiérrez se convirtió en parte fundamental de la historia del espectáculo mexicano. La primera actriz mexicana, Anabel Gutiérrez, nació y creció en una familia estrechamente vinculada al mundo artístico, circunstancia que influyó de manera decisiva en su vocación y que, con el paso de los años, dio origen a una auténtica dinastía dentro del espectáculo mexicano. Desde su infancia, estuvo rodeada por el ambiente de los escenarios. Su padre se desempeñaba como actor de teatro, mientras que su madre era bailarina. Además, sus abuelos también desarrollaron actividades relacionadas con el medio artístico, por lo que Anabel creció inmersa en un entorno donde el arte escénico formaba parte de la vida cotidiana. Dentro de su familia, destacó también su hermana, Rosario Gutiérrez, con quien dio sus primeros pasos en el cine mexicano. Ambas participaron como extras en diversas producciones, a finales de la década de 1940, cuando apenas comenzaban a abrirse camino dentro de la industria cinematográfica. Entre sus familiares más conocidos, se encuentra el periodista y corresponsal de guerra, José Luis Arévalo, su sobrino, reconocido por su amplia trayectoria en los medios de comunicación mexicanos. José Luis es hijo del músico Pepe Arévalo, pianista y director de orquesta, lo que demuestra cómo la inclinación artística y profesional de la familia se extendió a distintas disciplinas relacionadas con el espectáculo y la comunicación. Anabel Gutiérrez, cuyo nombre completo fue Anabel Rafaela Gutiérrez Aicua, nació en la Ciudad de México en 1931. A lo largo de su carrera participó en 27 películas durante los años de mayor esplendor de la industria cinematográfica nacional, conquistando al público gracias a su simpatía, naturalidad y talento frente a las cámaras. Desde niña quiso ser actriz. Su debut llegó en 1949, cuando participó como extra en la película El diablo no es tan diablo. Muy pronto comenzó a recibir oportunidades más importantes y, durante los años 50, se convirtió en una de las jóvenes promesas del cine mexicano. Participó en películas como La Liga de las Muchachas, Deseada, Muchachas de Uniforme, Rostros Olvidados, La Visita que no tocó el timbre y Escuela de Vagabundos. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con Escuela de Vagabundos, de 1955, donde compartió créditos con Pedro Infante y Miroslava. Por esa actuación, ganó en 1956 el premio Ariel a Mejor Actuación Juvenil, después de haber sido nominada en años anteriores. Su versatilidad también la llevó al terreno de la comedia popular. En 1959, trabajó junto a Viruta y Capulina en Angelitos del Trapecio, una cinta que con el paso del tiempo se convirtió en una de las favoritas del público. Durante los años 60, disminuyó su actividad cinematográfica y apareció únicamente en algunas producciones como Su primer amor y Los resbalosos. Nunca abandonó por completo la actuación. A finales de los años 70, regresó al cine con Discoteca es Amor y posteriormente participó en El Coyote Emplumado. Su última aparición en la pantalla grande ocurrió en 1999 con la película La Paloma de Marsella. Paralelamente desarrolló una importante carrera en televisión. Debutó en los melodramas con México 1900, en 1964. Seguida por producciones como Cárcel de Mujeres y María Soledad. Sin embargo, la etapa más popular de su trayectoria televisiva llegaría años después gracias a Roberto Gómez Bolaños. Antes de integrarse al universo de Chespirito, Anabel ya había trabajado con él en la serie El Ciudadano Gómez. Tiempo después, recibió la propuesta de interpretar a Doña María Espotaverderona Torquemada y viuda de Lascurain, la peculiar madre de la Chimoltrufia. El personaje fue muy bien recibido por el público y permitió que una nueva generación descubriera el talento de la actriz. Anabel Gutiérrez
Formó una familia junto a José Luis Romero, con quien tuvo 3 hijas. Amairani Romero Gutiérrez, quien siguió sus pasos dentro del medio artístico y alcanzó reconocimiento como actriz de televisión. María de Lourdes y Anabel. A diferencia de muchas figuras del espectáculo, Anabel procuró mantener su vida privada alejada de los reflectores y siempre protegió la intimidad de su familia. Con el paso de los años, el legado artístico continuó a través de su hija Amairani y posteriormente de su nieta, la actriz Macarena García, quien representa la tercera generación de una familia ligada al mundo de la actuación. Con una carrera que abarcó más de 5 décadas y participaciones en algunas de las películas y programas más recordados de la televisión mexicana, Anabel Gutiérrez se ganó un lugar especial en la historia del entretenimiento nacional, siendo recordada por su carisma, naturalidad y el encanto que la acompañó desde sus primeros años frente a las cámaras. Falleció el 21 de agosto de 2022 en Puebla, a los 90 años por causas naturales. A lo largo de su extensa carrera, Anabel Gutiérrez se distinguió por mantener una imagen intachable, alejada de escándalos y controversias que frecuentemente rodeaban al mundo del espectáculo. Uno de los episodios más comentados de su trayectoria estuvo relacionado con los difíciles momentos que vivió durante su participación en el programa Chespirito. Según relató la propia actriz en diversas entrevistas concedidas durante sus últimos años de vida, la convivencia laboral con Florinda Mesa no siempre fue sencilla. Anabel describió a Florinda como una persona de carácter fuerte y muy exigente dentro de los foros de grabación. Uno de los momentos que más la marcaron ocurrió cuando, de acuerdo con su testimonio, Florinda le expresó que debía enseñarle a actuar para televisión, señalándole que tenía experiencia como actriz de cine, pero no en el medio televisivo. La situación llegó a generarle momentos de gran tensión emocional. La actriz reconoció que en varias ocasiones abandonó el set de grabación entre lágrimas debido al ambiente que se había creado durante las jornadas de trabajo. Con el tiempo, el problema llegó a oídos de los altos directivos de Televisa. Emilio Azcárraga Milmo fue informado de lo que ocurría y envió una advertencia para evitar que una figura de la trayectoria y prestigio de Anabel Gutiérrez volviera a verse afectada por ese tipo de situaciones dentro de la empresa. A pesar de aquellas experiencias, Anabel siempre procuró hablar del tema con mesura. Nunca calificó a Florinda Mesa como una mala persona, aunque sí reconoció que tenía un temperamento complicado. Amairani Romero Gutiérrez, conocida artísticamente solo como Amairani, nació en 1970 en la Ciudad de México, por lo que creció muy cerca del ambiente artístico. Su debut en televisión ocurrió en 1988, en la telenovela juvenil Dulce Desafío, donde interpretó a Rocío. Poco después participó en Simplemente María. En los años 90, continuó trabajando en melodramas como Mágica Juventud y Más allá del puente. Uno de sus papeles más recordados llegó en Marimar, en 1994, donde interpretó a Natalia Montenegro, personaje antagónico que la hizo muy reconocida entre el público de telenovelas. Después, apareció en La sombra del otro, en 1996, y más tarde, decidió alejarse durante varios años de la actuación para dedicarse a su maternidad. Tras un largo periodo fuera de la televisión, Amairani regresó para actuar en programas unitarios y telenovelas. En el terreno personal, Amairani ha procurado mantener una vida familiar estable y discreta. Actualmente sostiene una relación sentimental con Mauricio Legarreta, hermano mayor de la conductora Andrea Legarreta. La cercanía entre ambas familias ha sido evidente en diversas reuniones y celebraciones compartidas, por lo que con frecuencia el público y los medios las mencionan cariñosamente como cuñadas. Antes de esta etapa de su vida, Amairani estuvo casada con Michelle García, con quien formó una familia y tuvo 3 hijos: Fernanda García, Juan Luis Arias y la actriz
Macarena García. Actualmente, Amairani disfruta de una etapa de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional, orgullosa de ver cómo su hija Macarena García continúa la tradición artística iniciada décadas atrás por su madre. Macarena García Romero nació en el año 2000 en México. Desde niña, creció rodeada del ambiente artístico. Su debut llegó en 2012, cuando participó en la telenovela Amor Bravío. Después de algunos años, retomó con más fuerza su carrera en televisión con Muy Padres, producción en la que dio vida a Tania. El primer gran impulso de su carrera llegó en 2018 con Like, La Leyenda, producción juvenil de Televisa, en la que interpretó a Machu Salas. Ese proyecto la acercó al público adolescente y la colocó entre los nuevos rostros juveniles de la televisión mexicana. En 2019, protagonizó la serie Los Elegidos, donde interpretó a Sandra García. Para esa producción también grabó el tema de entrada, Familia de Verdad, mostrando además una faceta musical. Su proyección internacional llegó en 2020 con dos trabajos muy importantes. Por un lado, participó en 100 días para enamorarnos, donde interpretó a Alex Rivera. Ese mismo año se integró a Control Z, serie mexicana de Netflix, en la que dio vida a Natalia Alexander, uno de sus personajes más conocidos. La serie se mantuvo al aire hasta 2022 y ayudó a consolidarla entre el público joven. Macarena García representa la tercera generación de una familia de actrices. Pepe Arévalo fue una de las figuras más importantes de la música tropical y la salsa en México. Nació en 1938 en la colonia Morelos de la Ciudad de México, una zona popular donde desde muy joven comenzó a desarrollar su pasión por la música. Provenía de una familia humilde y desde niño mostró facilidad para aprender instrumentos. Primero tocó la guitarra y posteriormente se enamoró del piano, instrumento que terminaría convirtiéndose en su sello personal. Su talento apareció muy temprano. A los 13 años ya participaba en programas de radio, y poco a poco comenzó a abrirse camino dentro del ambiente musical mexicano. Durante sus primeros años, tuvo la oportunidad de trabajar con artistas de gran prestigio, experiencia que le permitió aprender de los mejores y perfeccionar su estilo. Entre las figuras con las que colaboró, destacan Toña la Negra, Daniel Santos y varios intérpretes de la música tropical y el bolero que dominaban los escenarios de la época. Con el paso de los años, desarrolló una personalidad musical propia, influenciada por el son cubano, la guaracha, el bolero y la salsa. Gracias a esa mezcla de ritmos, logró construir un sonido característico que lo distinguió dentro del panorama musical mexicano. Fue entonces cuando fundó su propia agrupación, que con el tiempo se convertiría en una de las más populares del país. Pepe Arévalo y sus Mulatos. La agrupación alcanzó gran éxito en salones de baile, centros nocturnos, programas de televisión y giras por todo México. Durante varias décadas, el nombre de Pepe Arévalo fue sinónimo de música tropical, baile y fiesta. Sus interpretaciones de temas como Pedro Navajas, Salomé, Cuatro Vidas y muchas otras canciones se volvieron habituales en estaciones de radio y pistas de baile. Además de su trabajo en los escenarios, también tuvo participación en el cine mexicano. Su música acompañó diversas producciones populares, y su agrupación apareció en varias películas relacionadas con el ambiente de las ficheras y la música tropical, que tuvieron gran éxito durante los años 70 y 80. En el terreno personal, Pepe Arévalo estuvo casado con Ana María Guadalupe Piña, prima hermana de Anabel Gutiérrez, con quien tuvo 2 hijos, entre ellos el periodista y corresponsal José Luis Arévalo. Posteriormente contrajo matrimonio con la actriz Alejandra Meyer, una de las comediantes más queridas de la televisión mexicana. La pareja permaneció unida hasta el fallecimiento de la actriz en 2007.
A lo largo de más de 6 décadas de trayectoria, recibió numerosos reconocimientos por su aportación a la música mexicana. Su legado fue ampliamente valorado por músicos, periodistas y promotores culturales, quienes lo consideraron uno de los principales impulsores de la salsa hecha en México. En enero de 2025, sufrió un infarto cerebral que deterioró seriamente su estado de salud. Después de varias semanas hospitalizado, falleció en 2025 a los 88 años de edad. Su muerte provocó numerosas muestras de afecto dentro del medio artístico y musical, ya que para muchos representaba una de las últimas grandes figuras de la época dorada de las orquestas tropicales mexicanas. José Luis Arévalo es uno de los periodistas mexicanos más reconocidos en el ámbito de la información internacional y el periodismo de guerra. Nació el 9 de julio de 1968 y creció en una familia estrechamente ligada al mundo artístico y cultural. Además de ser hijo de Pepe Arévalo y Ana María Piña, forma parte de una familia con profundas raíces en el espectáculo mexicano, siendo sobrino de la actriz Anabel Gutiérrez, de la actriz Kipi Casado, del productor Sergio Peña y del compositor Chucho Martínez Gil. Aunque creció rodeado de músicos, actores y artistas, José Luis decidió seguir un camino muy distinto. Desde joven, se sintió atraído por el periodismo y la comunicación, por lo que estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. Su ingreso al mundo de los medios ocurrió a principios de la década de los 90, cuando comenzó a trabajar en labores de producción y posteriormente como camarógrafo y reportero. Su carrera dio un giro importante al incorporarse a Televisa, donde poco a poco fue especializándose en la cobertura de acontecimientos internacionales. Gracias a su capacidad para informar desde lugares complejos y peligrosos, terminó convirtiéndose en uno de los corresponsales más experimentados de México. A diferencia de muchos periodistas que desarrollan su carrera desde los estudios de televisión, Arévalo pasó gran parte de su vida profesional viajando por distintas regiones del mundo para cubrir conflictos armados, crisis humanitarias y acontecimientos históricos. A lo largo de los años, reportó desde algunos de los escenarios más peligrosos del planeta. Cubrió la guerra de Kosovo, los conflictos entre Israel y Palestina, la guerra de Afganistán, la invasión de Irak, la guerra del Líbano, la guerra civil de Libia y diversos acontecimientos relacionados con el conflicto en Siria. Sus reportajes permitieron que millones de mexicanos siguieran de cerca hechos que ocurrían a miles de kilómetros de distancia. Además de los conflictos bélicos, también estuvo presente en acontecimientos internacionales de enorme relevancia. Informó sobre el terremoto de Haití, el huracán Katrina en Estados Unidos, elecciones presidenciales norteamericanas, el fallecimiento de Fidel Castro, así como los funerales del Papa Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI. Su experiencia lo llevó a convertirse en una referencia dentro del periodismo internacional mexicano. Paralelamente a su trabajo como corresponsal, desempeñó cargos directivos dentro de Noticieros Televisa, donde llegó a ocupar la dirección de información internacional. También participó como conductor y analista en distintos espacios informativos de televisión y radio, consolidando una trayectoria caracterizada por el rigor periodístico y la cobertura de temas internacionales. Su experiencia en zonas de conflicto lo llevó además a escribir diversos libros en los que plasmó vivencias, testimonios y reflexiones sobre las guerras que cubrió. Entre sus obras destacan Bitácora de Guerra, Irak, La Otra Guerra y Por los Vientos de la Guerra, textos que ofrecen una visión cercana de algunos de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo periodístico, incluyendo premios otorgados por asociaciones de periodistas, organismos de comunicación y diversas instituciones relacionadas con los medios informativos. Estos reconocimientos han destacado tanto su labor como corresponsal de guerra como su contribución al periodismo mexicano.
Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que esta información te haya resultado interesante y que hayas disfrutado este recorrido tanto como nosotros. Déjame en los comentarios qué te pareció. Estaré leyendo cada uno de sus mensajes. Si te gustó este contenido, te invito a compartirlo para que más personas puedan descubrir estas historias y para que podamos seguir creando nuevos videos para ustedes. También recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo y por acompañarnos una vez más. Hasta pronto.